por Unidad Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al director de la Clínica de Neurociencias, doctor Luis Riofrío, y al doctor Iván Riofrío, vicepresidente de la Federación de Psiquiatría del Ecuador, para hablar de este tema de coyuntura que estamos pasando. No solo hay una afectación económica, una afectación en la jornada diaria al sector productivo, al sector empresarial, a los hogares ecuatorianos por los cortes de energía eléctrica, sino también decir cómo pudiera impactar en la salud mental. Doctor Luis Riofrío, ¿estará impactando en la salud mental estos cortes de energía también? Buen día. Días. En relación a lo que vive la población, en lo que respecta a los cortes de energía, naturalmente que está afectando a la salud mental de la población de muchas maneras, lo que tiene que ver con el cierre de negocios, emprendimientos pequeños, medianos y otros grandes que están limitando la población laboral, hace que la familia ecuatoriana en este momento se encuentre en crisis, sin saber qué futuro continuar, qué futuro seguir. La condición económica, social, laboral, alimentaria han cambiado rotundamente el equilibrio económico de las familias. Esto está causando ansiedad, miedo al futuro, miedo a la realidad actual, depresión, trastornos del sueño, inclusive casos que no pueden tolerar y pueden desencadenar cuadros psíquicos de mayor renombre y mayor desorden mental. Bienvenido al doctor Iván Riofrío, vicepresidente de la Federación de Psiquiatría del Ecuador. Esto que nos explicaba el doctor Luis Riofrío, ¿cómo estará impactando estos cortes de energía a la salud mental? Buen día. Buen día, señor Rivadeneira. Pienso que estos problemas de la luz eléctrica en el país, por supuesto que genera dificultades a todos. No tenemos ninguna excepción. En el caso de la prensa, por ejemplo, la suspensión de la luz solamente suspende la posibilidad de que pueda trabajar usted. Pero hay algunas personas que van a perder el trabajo. Y por supuesto, las consecuencias de pérdida de trabajo significa la pérdida del ingreso y la mantención para muchos de ellos en el mantener a su familia. Naturalmente que algunos otros tendrán para que aquellos que emprenden alguna iniciativa de negocios y estas cosas van a ir a la quiebra. Esto va a implicar problemas a todos los ecuatorianos y van a generar problemas en la salud mental que pueden ir desde problemas de ansiedad a ideas de suicidio o a exacerbación de patologías porque no tienen con qué adquirir los medicamentos. Doctor Luis Riofrío, ¿qué hacer frente a estos momentos que se vive en los hogares ecuatorianos? Bueno, ventajosamente el ser humano tiene defensas internas que están automáticamente funcionando. Este fenómeno de resistencia que con el término de resiliencia se conoce. Cada ser humano tolera estos agentes externos de una manera más resistente que otros. Se defiende el ser humano de muchas maneras, hasta que este estímulo sea tan duradero y tan catastrófico que destruirá finalmente el equilibrio mental, apareciendo un desequilibrio, porque en la práctica el ser humano se encuentra ante un agente frustrante
que él no puede cambiar y variar. No depende de él, no es un estímulo dependiente del individuo, es algo más grande y él se encuentra en indefección simplemente buscando factores de amortiguamiento para salvar día a día su condición de económico-social. Y esto va a ir causando planes como, por ejemplo, lo que conocemos, hemos escuchado a través de la prensa, una cantidad importante de gente que está preparada para migrar. 1.200.000 habitantes del Ecuador tienen plan de migrar del Ecuador. Migrar del Ecuador significa una conducta parasuicida. Es una conducta que migran no por la vía cómoda, por la vía aérea, con todos los elementos legales puestos, sino que tienen que ir caminando por zonas donde exponen su vida y hasta su familia, porque no viajan solos. Entonces se aventuran a un cruce donde su vida está en peligro. Esto conscientemente, esto es como tomar un camino suicida, con todos los riesgos que esto amerita. Entonces es una familia desesperada que no tiene opción de morirse de hambre sin hacer nada. Tiene que luchar por su sobrevivencia, por su existencia, y naturalmente que esto es muy grave para toda nación en condición crítica, como que si estuviese viviendo un estado de guerra externo o un estado de guerra interno. Doctor Iván Riofrío, esto que le preguntaba al doctor, ¿cómo enfrentar estos momentos en donde se ve afectada la salud mental? ¿Qué recomienda? Bueno, constantemente estamos enfrentando a la población problemas con la salud mental. Vea usted la cantidad de violencia que existe en el país, el aumento de consumo de sustancias en el país, y de hecho es necesario llevar una cantidad de factores que puedan protegerse a la población. Y desde el punto de vista psiquiátrico y de atención psiquiátrica en nuestro país tenemos un poco de dificultades porque, por ejemplo, existe un solo hospital que pertenece al Ministerio de Salud Pública, que es el Hospital Julián Dara, que se fundó más o menos por el año 1948. Capacidad para 100 camas y para la atención de 18 millones de ecuatorianos. La cantidad de médicos psiquiatras en el país no es suficiente para brindar la atención que demanda la población ecuatoriana. De hecho, entonces, señor Rivadeneira, es necesario que la cantidad de profesionales de la psiquiatría y de la psicología deban aumentar para ayudar a proteger a la comunidad de este sinnúmero de problemas de la salud mental que se pueden presentar. Doctor Luis Riofrío, a propósito de este tema de la salud mental, ¿cree usted que debe ser atendido con urgencia en el país partiendo de un hecho? ¿Qué opina de la Ley Orgánica de Salud Mental y el reglamento que debe implementarse, especialmente sobre las competencias en las áreas de psicología y psiquiatría? Licenciado Miguel, la Ley Orgánica de Salud Mental fue lanzada por la Asamblea y aprobada el 5 de enero del presente año. Se concibe en términos generales que toda ley debe ser la síntesis, la estructura de una visión holística, heurística, progresiva, integral, integradora en todo el campo del conocimiento humano y hacer una ley de la mejor calidad. Lamentablemente, esta ley no tiene el reflejo de lo que dice los derechos universales del ser humano en torno a la salud. No tiene
la esencia, el espíritu que manifiesta la Constitución General de la República que nos rige, que es la de defender la salud mental y la salud física de los ecuatorianos en este caso. Esta ley adolece de su esencia misma, de la defensa de la salud mental. La propia ley coarta derechos del paciente psiquiátrico, del paciente mental, limita derechos de la familia. ¿Cuáles derechos coarta, por ejemplo? Por ejemplo, mire, licenciado, por lógica natural, si el órgano enfermo es el sistema nervioso, ¿usted considera que el paciente mental está en condiciones de pensar, de actuar, de analizar, de sintetizar, de decidir por sí solo? Cuando el órgano enfermo es su sistema nervioso. ¿Verdad que no? Si el órgano enfermo es el órgano decidor de conductas, no se puede hacer constar en el artículo 11 lo que se llama autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que el paciente por sí y ante sí tiene que aceptar o no aceptar tratamiento o internamiento en un centro psiquiátrico. Simplemente no está en condiciones de deliberar. La Constitución garantiza la salud mental, pero este artículo de la ley le bloquea. Le bloquea porque si el paciente fármaco dependiente, el paciente adicto, el paciente dependiente de sustancias gruesas, grandes o leves, no acepta ingreso para tratamiento, pues no hay poder humano que lo haga, que ingrese. Si un paciente esquizofrénico no puede deliberar porque él vive un tipo de vida paralela, diferente, irreal. No puede decidir ante sí si ingresa o no ingresa. En tal forma que esto constituye una burla para mí, para la familia que tiene un paciente mental. Porque si el paciente no desea tomar medicinas, simplemente no toma. Y el médico no puede hacer nada, no puede actuar contra la voluntad del paciente, y esto no dice la Constitución, esto no dice los derechos humanos universales en defensa y en pro de la salud mental ni de la salud física. Entonces, igual como este artículo 11, que es limitante, bloqueante en la ley de salud mental, que todo mundo pensaría que la ley favorece al paciente mental, a la familia que tiene un paciente mental, ocurre todo lo contrario, le bloquea, completamente le bloquea en sus derechos fundamentales, como es un dependiente a sustancias y un drogadicto. Si no quiere tratamiento, pues no hay poder humano que lo haga, que se ingrese, que se interne y que se someta a una ayuda. Esa es la obligación del Estado, y de los convenios internacionales de todo tipo hablan en beneficio de la salud mental y de la salud física. Pero justamente la ley que habla sobre el asunto es una ley bloqueadora. Esto sería entonces una ley que obstaculice a la Carta Fundamental del Estado. Sería una ley contradictoria y de categoría menor. Si es que existe ese tipo de ley, esta tiene que ser observada, tiene que ser bloqueada. Esta ley no ayuda al paciente mental y tendrá que ser derogada por el nivel jurídico que corresponda. Así el resto de artículos. Licenciado Rivadeneira,
Aquí los artículos que lleva la ley son realmente absurdos. Son escritos por gente que no le interesa la salud mental, como son los asambleístas que lo hicieron y son los actuales que firmaron, los que están en ejercicio actual. No les interesa la salud mental. Y aquí dicen barbaridades en contra de los derechos del paciente psiquiátrico. Doctor Iván Riofrío, esta pregunta que le formulé, ¿qué debe pasar y cuáles son las objeciones a la Ley Orgánica de Salud Mental? El Ecuador debe preocuparse como un tema de fondo la salud mental en el país y el reglamento y las competencias en las áreas de psicología y psiquiatría, por favor. Muy gentil, licenciado. A las referencias que acaba de hacer Lucho, me parece que podríamos añadir algunas cosas que nos hace ver que va a generar un poco de dificultades en la atención a los pacientes. Por ejemplo, existe una receta especial que utilizamos los médicos cuando prescribimos sustancias que de una u otra manera podrían generar dependencia o que podrían generar mal uso. Mal uso digo porque podrían utilizar estas sustancias, por ejemplo, para delinquir o podrían ser generadoras de patologías. Por eso, el Ministerio de Salud Pública y el Estado generaron un documento que le llaman recetas especiales. En esta ley incluyen que los psicofármacos, es decir, todos los fármacos que tengan que relacionarse o manejarse con la parte de psiquiatría, y hay muchas de esas que son utilizadas por los médicos, como por ejemplo la medicación que utilizan para bloquear el vómito que se llama metoclopramida. Los colegas médicos van a identificar inmediatamente, este es un psicofármaco. Y para poder utilizar de acuerdo a esta ley orgánica, significa que tendrían que utilizar la receta especial que lleva numeración, que lleva hasta 3 días máximo de vigencia para que puedan adquirir el fármaco y de lo contrario se anula. Y en un paciente psiquiátrico pueden utilizar varios medicamentos porque en la psiquiatría es muy probable y en varias otras especialidades médicas que se utilice polifarmacia por la necesidad de la patología que tenga el paciente. Es decir, que en un paciente que tenga 8 psicofármacos o 5 psicofármacos necesitaría 5 recetas especiales, las mismas que tienen un costo especial y que al momento en el país se tiene mucha dificultad para adquirirlas, los médicos, y poder prescribir. Si es que esto fuese así, por el número de pacientes y el número de recetas, sería realmente importante. Y esto ocasionaría que si es que el paciente no logra adquirir el fármaco en los 3 días que tiene vigencia este medicamento, se anularía y tendría que hacer nueva consulta y nuevos recetarios de formulación. Esto genera, y vemos nosotros que son problemas para los pacientes y no facilidades para los pacientes que estamos haciendo con una ley orgánica. Bien, muchas gracias. Sí, para concluir, doctor Iván Riofrío. Sí, finalmente tenía yo una observación que el licenciado, usted y muchos de los ecuatorianos que nos están escuchando ahora podrán posiblemente compartir. En el derecho se utilizaba un término que se llama demente. Y este demente, si es que vemos la doctrina, viene desde la época de los romanos, un poco antes también, y ahí hablaban del mentecatus, del furiosus, etcétera. Y la palabra demente no es equivalente a decir demencia, que parecería que es la acepción con la que estaban estudiando, y propusieron entonces que se quite ese término de demente, equivocándose con el término demencia, que es una de las patologías psiquiátricas que está en el 6 y 10, en la codificación del F00 al F09. Y proponen que se ponga el término trastornos mentales. Es decir, señor licenciado, que si usted tiene una ansiedad, es un trastorno mental, pero no da la misma acepción jurídica que el que dice demente, porque este término da la acepción para ver si se altera la conciencia y o voluntad. Y esto va a tener consecuencias no solamente en el ámbito de la salud mental, sino en el campo jurídico, porque va a generarse
una serie de modificaciones que de hecho están planteando o ya debe estar ejecutada para el COIP, el término demente por trastorno mental. Bien, esas son las leyes que saca esa asamblea mediocre y que uno ve sin conocimiento de causa. Muchas gracias al doctor Luis Riofrío, director de la Clínica de Neurociencias, y al doctor Iván Riofrío, vicepresidente de la Federación de Psiquiatría del Ecuador, por hablar de este tema. Muy amables. Muy gentil, licenciado. 7:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la doctora Patricia Estupiñán, la doctora Stephanie Macías y el doctor César Febres Cordero para hablar sobre el panorama electoral para los comicios presidenciales y legislativos de febrero próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda